El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaún junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y de toda dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera afirmación que podríamos extraer de la palabra de Dios en este domingo es que la conversión es posible en el mundo de hoy. Y es Dios el que nos invita precisamente a tener un proceso de conversión sincera. ¿Oído lo que digo? Proceso de conversión sincera. Un proceso de conversión entraña precisamente esfuerzo. Un proceso de conversión implica en cada uno de nosotros afirmar con absoluta fe a Jesucristo como Dios y Salvador de nuestra vida. La conversión nos invita a arrepentirnos del pecado. La conversión nos invita a recibir el don del Espíritu Santo. La conversión, como proceso, nos invita a perseverar hasta el final en ese proceso. La conversión es posible. Y Jesús, en su palabra,
siempre nos invitará a la conversión, precisamente porque es proceso, porque tiene que ser hoy, porque tiene que ser mañana, porque el proceso de conversión implica dar esos pequeños pasos en nuestra vida espiritual para alcanzar precisamente la salvación. O como dirá Jesús en el Evangelio de hoy, para saber que el reino de los cielos está cerca. Le voy a dar y voy a compartir con ustedes algunos consejos que nos ayudarán a cada uno de nosotros para entrar en el proceso de conversión, porque muchos quizás aún no hemos entrado. Padre, yo ya me convertí. Pues quién sabe en qué se convertiría, pero en Jesús todavía no. Entonces, como nos falta a cada uno de nosotros parecernos a Jesús, vivir la vida de Jesús, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, entonces cada uno de nosotros necesitamos que nos enseñen, que tengamos algunos pasos para nosotros poder vivir el proceso de conversión sincera. Primer consejo, anótenlo, los que trajeron lápiz. Y si tienen buena retentiva, mucho mejor, porque no se les olvida. Primer consejo que te ayudará en el proceso de conversión: pídele al Espíritu Santo la gracia de experimentar la conversión. Ahí está, primer paso, pedirle al Espíritu Santo que me regale la gracia de experimentar la conversión, porque si no tenemos la intención de convertirnos, Dios no te obligará a convertirte a Él. Debes querer la conversión para que Dios te ayude. Mateo en el capítulo 7 nos dirá: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pidan el Espíritu Santo. Señor, quiero convertirme. Pida al Espíritu Santo. Señor, quiero cambiar ese modo de vida, de existir, o ese modo de pensar, de hablar, de actuar, que a veces es tan ilógico en mi vida personal, en mi vida cristiana. Pide el Espíritu Santo para que te dé la gracia de experimentar la conversión. Segundo, aumenta tu fe dedicando más tiempo a conocer la Sagrada Escritura. He ahí un consejo bien hermoso. ¿Cómo hago yo para hacer un proceso de conversión si no conozco a aquel que me está llamando a la conversión? Y Dios se nos revela, Dios se nos da a conocer a través de su palabra. Si yo no leo, no medito, no oro, no reflexiono la palabra, no voy a encontrar un camino de conversión, porque la palabra de Dios nos regala la gracia del conocimiento de Jesucristo. No puedes amar, no puedes seguir lo que no conoces. ¿Dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. ¿Dónde se nos habla de Jesucristo?
en la palabra de Dios. Recuerda que la sabiduría es un don de Dios necesario para saber tomar buenas decisiones, y ahí, en esa palabra de Dios, que el Papa Francisco hoy nos ha dicho que lo establezcamos como el domingo de la palabra, debe ser para cada uno de nosotros un momento especial para conocer más a Jesucristo, para conocer más a Dios. Aumenta tu fe, dedica muchos momentos para meditar y para conocer la Sagrada Escritura. Llevamos 2. Tercer consejo, para aumentar, para que me ayuden en ese proceso de conversión. Preocúpate, preocúpate por las cosas de Cristo y entrégale tu vida y la vida de tu familia. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, debes colocar toda su confianza, toda su esperanza, toda su fe en Cristo Jesús. Él nunca nos dejará confundidos. Lo confirman las Escrituras. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo: todos los que por causa mía hayan dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Preocúpate por las cosas de Cristo y entrégale tu vida y entrégale tu familia. Él te dará 100 veces más y también recibirás vida eterna. Cuarto consejo: no tengas miedo y persevera. ¿Eso qué significa? Que debemos ser constantes. Una cosa no se adquiere de la noche a la mañana. Yo tengo que ejercitarme. Yo tengo que hacerlo hoy, mañana, pasado mañana, para que eso en mí precisamente pueda producir el fruto que Dios quiere en mí. Uno tiene que perseverar en el camino de la fe. Uno tiene que perseverar en el camino espiritual. Uno tiene que perseverar en la lectura de la palabra. Uno tiene que perseverar en la oración. Uno tiene que perseverar en la Eucaristía. Uno tiene que perseverar en el Santo Rosario. Uno tiene que perseverar en la oración personal y comunitaria. Si no perseveramos, no llegamos a ninguna parte. Dice un dicho popular: porque el que se cansa pierde. Y por eso nosotros debemos tener seguridad de que es Dios el que estará allí, de que es Dios el que no nos dejará solos cuando estemos en dificultades grandes en nuestra vida. Por lo tanto, debemos entregarle nuestros problemas a Él. Experimentaremos la paz. Recuerda que la conversión es un camino. Recuerda que la conversión debe ser perseverante hasta el final. Dice bellamente el profeta Isaías en el capítulo 41: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi voluntad. Ahí es que perseverar.
Hay es que ser constantes. No podemos cansarnos, hermanos. No podemos cansarnos de querer convertirnos a Dios, de seguir el camino de la perfección, de seguir el camino de la santidad. Quinto paso, quinto consejo. Proponte crecer en oración y evangeliza con tu vida. Eso es un punto bien importante en el proceso de nuestra conversión. La oración es la mejor manera, mis queridos hermanos, de acercarnos a Dios. La oración es la mejor manera de enamorarnos de Dios. La oración es la mejor manera que un católico tiene para salir de la tibieza espiritual. Eres tibio espiritual. ¿Sabes por qué? Porque dejaste la oración. Y como eres tibio, están que te vomitan de tu boca, dice el Apocalipsis. La oración, mis queridos hermanos y hermanas, es primordial en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal. El mundo necesita de oración, pero el mundo también necesita de cristianos que evangelicen con su vida. La oración te llevará a mostrarte a ti como un auténtico discípulo de Jesús. Y con tu vida evangelizarás a otros, darás testimonio a otros que te ven cómo actúas, cómo hablas, cómo piensas, cómo caminas, cómo vistes. Eso hace la conversión y eso hace la oración. Por eso hay más conversiones por el ejemplo de los demás que por las predicaciones. Y por eso necesitamos, mis queridos hermanos, con nuestro ejemplo, traer más personas a Cristo. Con nuestro ejemplo podemos evangelizar a otros que están lejos. Con tu ejemplo de vida, con lo que tú haces, puedes atraer a otros a Dios y Dios se lo recompensará. Entonces proponte crecer en oración. La oración te llevará a evangelizar con tu vida. Sexto, Padre, ¿hasta dónde va a seguir? Espere, ya va. Vamos a terminar. Sexto, intégrate a algún grupo de la iglesia, pues todos necesitamos de un guía espiritual. De un guía espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Miren, hermanos, nosotros queremos convertirnos, nosotros queremos seguir a Jesucristo, pero yo te hago una pregunta: ¿de quiénes estás rodeado? ¿Cuáles son los que te rodean? Rodéate de personas creyentes. Rodéate de personas que compartan tu misma fe. Rodéate de personas que puedan ayudarte a acercarte más a Jesús. Y quita de tu vida a esas personas tóxicas que lo único que hacen es apartarte del camino de Dios. Somos tan buenos para eso, pero somos tan malos para integrarnos a un grupo que nos ayude a crecer. Y si comenzamos hoy, dentro de 8 días lo dejamos. Qué aburridor eso. Nomás se ponen a rezar y a cantar allá. Yo creí que era otra cosa más buena. Yo no sé qué tan bueno es que estamos buscando. Pero si no nos integramos nosotros a un grupo, si no nos integramos a aquellos hermanos y hermanas que están buscando también lo mismo que yo, es decir, estamos buscando toda la conversión, por lo tanto, yo debo esforzarme por buscar esas personas, rodearme de ellas,
porque ellas me van a sostener, ellas me van a ayudar, ellas me van a regalar la gracia para que siga hasta el final. Qué bonito es eso, cuando uno ve grupos, cuando uno ve personas que están buscando el mismo fin. Cuando uno ve que los hermanos se reúnen, como decía el apóstol San Pablo, sin divisiones. Es que aquí no es que yo soy de este, yo soy de aquel, yo soy del otro. No, somos cristianos, somos hijos de Cristo, somos hijos de Dios. Por lo tanto, intégrate a algún grupo. ¿Quieres un proceso de conversión sincera? ¿Quieres un proceso de santidad? ¿Quieres un proceso en el cual te perfecciones tú mismo y perfecciones a los miembros de tu familia? Intégrate a un grupo. Es que ese grupo no me gusta, es que ese grupo tal y cual. Todos los grupos tienen situaciones y tienen fragilidades. No vas a encontrar el grupo perfecto, pero sí vas a encontrar personas que te ayuden. Séptimo, mantente en gracia de Dios. Ya casi vamos llegando. Mantente en gracia de Dios. Mantente en gracia de Dios. Acude a la Eucaristía semanal. No permitas volver al pecado. Recibe con frecuencia la Eucaristía, la confesión, y la Eucaristía y la confesión te fortalecerá en tu vida espiritual. Padre, yo quisiera convertirme, yo quisiera seguir a Cristo, pero sin Eucaristía. Pues entonces yo no sé qué clase de conversión va a tener usted. Yo quiero convertirme, pero es que eso de ir a una confesarse de pronto cada mes, cada 8 días, cada 15, no, eso no es para mí. Entonces no sé qué clase de conversión quieres. ¿Qué es lo que nos ayuda a cada uno de nosotros? Mantenernos en gracia. Queremos llegar a la santidad, pero en pecado. Nada que esté manchado entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, debemos mantenernos en gracia, debemos permanecer en la gracia de Dios, y la gracia de Dios solo se adquiere cuando nosotros nos arrepentimos y cuando nosotros somos conscientes de que hemos pecado y buscamos a Dios en el sacramento de la confesión y nos acercamos a participar de la Eucaristía. Octavo, haz penitencia. Penitencia. De eso ya casi no se habla. Penitencia y reconciliación con Dios. ¿Qué es la penitencia? La penitencia es corregir nuestra conducta. Corrige tu conducta. ¿Y cómo la vamos a corregir? Pues lo vamos a corregir dejando algunas cosas que nos están impidiendo llegar a la auténtica conversión. Hay que hacer penitencia, hermanos. Hay que hacer penitencia. Padre, es que no soy capaz de salir de un pecado lujurioso. ¿Sí? ¿Qué haces para salir del pecado? ¿Qué métodos utilizas para no ser tan lujurioso? Pues deja a un lado tu celular, tu internet, tus películas. Pero si no haces penitencia, no vas a adquirir la virtud. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, convertirse es llegar a tener el corazón de Dios. Convertirnos es tener el corazón agradecido, fuerte, para aceptar lo que Dios permita en mi vida. Es poder aceptar esos dones que Dios te da, pero también aceptar los dones que Dios da a tu hermano. Hoy el Señor simplemente nos hace un llamado: conviértanse,
porque el reino de Dios está cerca. Yo espero que estos consejos les sirvan, o nos sirvan, porque yo también los necesito, y que cada uno de ellos podamos nosotros implementarlo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, para llegar verdaderamente a una auténtica conversión en nuestra vida. Amén.